Muy bien, entonces vamos a iniciar. La sesión está siendo grabada. Hoy martes 15 de agosto, son 7:05 de la noche. Hemos tenido en la tarde, a las 3 de la tarde, un simulacro de sismo. Entonces nos es indispensable tomar acción sobre lo que estamos en este contexto. Entonces, nosotros vamos a abordar en esta sesión el siguiente tópico. Estamos en la sesión número 3. Voy a compartir mi pantalla de lo que estoy viendo. Aquí ya. ¿Ok? Nos encontramos en la sesión número 3. Y nosotros vamos a abordar algunas de las tendencias en el diseño de experiencias de aprendizaje. Una de ellas es el flip learning, la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos, el AEP, y cómo esto ayuda a que la gestión de la autonomía, el uso de las tecnologías, hablamos de la competencia 28 y la competencia 29 del currículo nacional, pues se va a ir desarrollando de forma transversal. Sin embargo, a veces las competencias transversales en la educación básica, lo transversal a veces no llega a trabajarse de forma como si se trabaja algunas competencias como de matemática o comunicación. Entonces, lo que queremos es traer esta relevancia de las competencias transversales haciendo uso de algunas de las tendencias que ya desde la pandemia lo hemos conocido, hemos indagado y es relevante abordarlo cuando diseñamos experiencias de aprendizaje. Entonces vamos a tocar como primer punto el flip learning. ¿Ok? Entonces quiero compartirles mi presentación. Aquí, presentar, pantalla completa. A ver, ahí está. ¿Se puede visualizar? ¿Me comentan, por favor? A ver, ahora sí. ¿Se visualiza? ¿Lo pueden ver? Sí, perfecto, gracias. Muy bien, entonces, ¿qué es el flip learning? ¿Lo han escuchado? Hemos trabajado ya en base al flip learning y cómo esta tendencia en el diseño de aprendizajes ha fortalecido dos de las competencias transversales del currículo nacional. ¿Ok? En realidad se convierte en competencias transversales porque se desarrolla en todas las áreas, ¿sí? Es una competencia más, pero se convierte en transversal cuando aplicamos en los diferentes momentos de las sesiones de clase en su diseño de experiencia de aprendizaje. Entonces, el flip learning es relevante porque agarra como metodología la metodología activa y esta es caracterizada como un agente potenciador, ¿no? El estudiante es quien va a desarrollar estas revisiones por parte de los recursos, va a usar las lecturas, va a emplear los videos, va a hacer una revisión de lo que el docente haya compartido como fichas de trabajo y siempre para poder terminar este primer momento del aula invertida, que es un momento autónomo, siempre hay una microactividad, ¿no? Esta microactividad que va a ser la manera en cómo vamos a tangibilizar y vamos a medir este proceso autónomo, ¿no? Que el estudiante hace antes de el acto educativo, antes de la puesta en escena, la facilitación en clase presencial. Bien, entonces vamos a abordar ello. Ello aquí, ¿no? Nosotros hemos identificado como estrategia pedagógica el flip learning y tiene diferentes momentos. Primero, un momento asincrónico, este momento en donde el estudiante se encuentra en casa, ¿no? Y este momento asincrónico o su momento donde el estudiante está en casa o en cualquier otro espacio que es fuera del colegio y que es anterior a la sesión
o a la facilitación con el docente de manera presencial, pues, ¿qué va a hacer? Va a hacer una revisión de los recursos. Uno. Luego va a hacer una revisión de lo que se va a venir en clase. ¿Ok? ¿Qué recursos voy a emplear? Si va a haber una lectura que voy a revisar, pues eso ya debió estar compartido en algún espacio virtual. Y si no tenemos un espacio virtual, pues el docente a través del canal de comunicación que él o ella establezca con sus estudiantes, pues comparte con anticipación estos recursos. Es indispensable que los estudiantes tengan a la mano los recursos con anticipación. Es más, saber qué es lo que vamos a desarrollar en la sesión. Bien, no significa que vamos a compartir la sesión completa, por supuesto que no, pero sí es indispensable qué recursos vamos a usar, qué materiales va a necesitar el estudiante para trabajar de manera colaborativa en clase. Eso sí es importante. Es más, forma parte de la planificación. Porque si yo desarrollo trabajo en equipo, necesito que los equipos vengan ya preparados con materiales, con recursos, habiendo investigado. Esto funciona muy bien en contextos donde no tenemos en el aula, en la escuela, acceso al Internet al 100%. Entonces funciona muy bien que el docente planifique con anticipación y sepa que pues, los estudiantes van a hacer una investigación autónoma, individual, según sus posibilidades, y que, por supuesto, cuando vengan al aula, una gran mayoría o en su totalidad, pues tengan conocimiento ya habiendo entrevistado, habiendo preguntado a la familia, ¿sí? Habiendo de repente haber hecho un video de su contexto más próximo. Va a depender bastante de la temática, ¿no? Pero ya viene de repente observando algo, ¿no? La actividad fue, se compartió una infografía, se compartió un video y la pregunta retante, la microactividad era observar y apuntar, registrar lo que hayas observado sobre algo, ¿no? Entonces, siempre hay una microactividad para ese momento autónomo, ese momento asincrónico. ¿Okay? Eso es lo valioso que vamos a encontrar en esta tendencia que es el Flip Learning. Luego, vamos a establecer un momento en equipo. Por eso que el aula invertida no solamente es, ya, trabajamos la parte teórica, la parte fuerte, que ellos lo hagan solos. No, en realidad es una revisión. Es una revisión bastante general, ¿no? Y esta termina con una microactividad sencilla que el estudiante tiene que hacerlo sin acompañamiento, sin algún tipo de ayuda. Bien, va a depender esto bastante de los grados. ¿Okay? Por supuesto que si encontramos en el ciclo 3, ¿no? Es importante que los estudiantes tengan un tipo de acompañamiento, papá, el practicante, el auxiliar. Claro, pero si hablamos un ciclo 4 en adelante, ya podríamos incluir esta tendencia. Y es en clase, ese momento grupal, en donde, y es presencial, es vivencial, vamos a establecer los equipos de trabajo con los materiales que ellos han traído, ¿no? Y la forma como se va a desarrollar el trabajo se va a desarrollar ya en clase. Ellos van a coordinar, ¿sí? Ellos van a establecer la manera como van a trabajar en sus momentos colaborativos y con los recursos y materiales que han traído o que hayan encontrado disponibles. Si, por ejemplo, el aula facilita que hagan uso de algún recurso tecnológico, una laptop, una tablet, o un celular, o una computadora, si eso se acondiciona para poder trabajar una sesión, pues usemos esos recursos. Si es que no, trabajemos con los recursos que ellos han encontrado disponibles. Es muy importante también que la sesión tenga esta flexibilidad de trabajo, esta diversidad de modalidad, ¿bien? Para desarrollar los productos de aprendizaje. Y luego hay un tercer momento, que es el momento de reflexión y autoevaluación. Porque después de haber trabajado en equipo, es un espacio de
arduo, bastante comunicación, hay bastante trabajo, intercambio de materiales, revisión de fuentes, fuentes de libros, revistas, papelógrafos, periódicos o la misma fuente digital, haciendo uso de los repositorios o la misma biblioteca en el colegio, pues es un espacio donde el silencio no va a predominar, ¿no? Es un espacio donde va a haber mucha comunicación, mucha coordinación, y son en estos espacios grupales donde se observa estas habilidades blandas, o yo las llamo, por ejemplo, habilidades sustanciales, que recordemos que finalmente estas habilidades van a marcar un hito en la forma como ellos obtengan o alcancen sus objetivos, sus propósitos de vida en la etapa escolar como también fuera de ella. ¿Okay? Entonces, tenemos estos momentos muy marcados en el aula invertida. Entonces, yo les presento una forma de poder planificar, o sea, para que ustedes tengan esta planificación y la puedan incorporar en su sesión de aprendizaje. ¿Okay? Es importante que estas fases las entendamos para poder luego comprender y aplicar. Entonces, ¿qué es el ICAI? ¿Okay? Según nuestro autor, el ciclo de aprendizaje invertido. El aula invertida tiene una manera de poder planificar. ¿Okay? Primero pasamos por un espacio de autoaprendizaje, que es este momento asincrónico, que podríamos decir el momento donde el estudiante está en búsqueda del tema, ¿no? O revisa los recursos que el docente ha compartido en el aula virtual o que ha compartido en algún medio de comunicación, en un canal de comunicación. Esto lo hace de forma individual. Esto lo hace en casa, ¿sí? Antes de la facilitación en clase. Y luego, cuando ya nos toca el horario de clases, las horas prácticas, teóricas, esa se configura dentro del ciclo de aprendizaje invertido como el momento de coaprendizaje. ¿Y por qué el coaprendizaje es tan marcado en este ciclo? Porque lo que debemos priorizar como docentes en este momento es el trabajo en equipo, la actividad, el desarrollo procedimental de nuestros criterios, ¿ok? Y es a partir de este trabajo en equipo en donde vamos a tener momentos, micromomentos en este coaprendizaje para poder afinar lo conceptual, para poder afinar estos aspectos que ellos han revisado. De repente revisaron la parte teórica sobre qué es tal a través de una infografía, ¿no? O la tipología a través de una ficha, lo revisaron en casa, o vieron un video que el docente ha escogido que va a ir explicando o explicó sobre la tipología de tal tema, ¿no? Entonces, esa parte teórica que se hizo en el autoaprendizaje también se refuerza en el coaprendizaje, cuando los estudiantes están en clase. Pero se refuerza no de manera tradicional, donde el docente dedica una hora o una hora y media exponiendo esa parte teórica, porque ya le hemos dado un espacio al estudiante o al grupo de estudiantes si hacemos una clase para todos. Entonces, revisar esa parte teórica. Ya no le voy a dedicar el 100% como cuando le dedicamos a una clase tradicional, ¿no? Si yo aplico el ciclo de aprendizaje invertido, reducimos el tiempo de dictado tradicional que tiene el docente a un tiempo ya mínimo, pero a través de actividades, a través del trabajo en equipo, en el hacer, ¿sí? En el hacer, en clase. Entonces, ¿cómo se hace eso? La pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo fortalecemos? ¿Cómo
ayudamos a que la teoría, la parte conceptual, que es uno de los elementos, uno de los 3 elementos de la competencia, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, ¿no? Son los 3 elementos de la competencia. Entonces, se pretende, con el ciclo del aprendizaje invertido, que el autoaprendizaje pueda ser autónomo por parte del estudiante en revisar la teoría, ¿ok? Pero no le decimos ya, revisa por internet. No, el docente hace una curación y escoge recurso, infografía, podría ser infografía creado por él o por ella, o podría ser recogida y un video o un afiche, ¿no? Y le dice, le da este paquete de que tienes tu infografía, tienes tu video, ¿sí? Tienes tu lectura, revísalo antes de comenzar la clase la próxima semana. Revísenlo, ¿sí? Es requisito importante para cuando comencemos la clase presencial, donde harán su producto o harán su actividad en equipo. O sea, tienen que revisar. Eso es importante. El mensaje debe ser claro y directo, ¿sí? Pero no va a significar que en el trabajo en equipo, en clase, no toquemos, el docente no toque o no desarrolle la teoría. Sí lo va a hacer. Y la pregunta es, ¿en qué momento? ¿Cómo lo hace? Entonces la respuesta es que cuando el docente observa los equipos conformados y a través de la observación va a ir visitando a cada equipo, visita a cada equipo, observa sus avances, absuelve sus dudas, porque vamos a ir viendo que los equipos solitos, ellos, los integrantes, van a ir levantando la mano porque va a ir surgiendo alguna pregunta, alguna duda, y el docente se acerca y absuelve o aborda esa situación. Lo aborda y también ahí podríamos hablar de algunas estrategias de evaluación formativa, ¿sí? Recordemos que dentro de nuestra escala de Wojnikovic es indispensable que cuando nosotros establezcamos algún proceso de retroalimentación, se recomienda que sea el estudiante pueda encontrar a partir de la memoria, a partir de las vivencias, ellos encontrar la respuesta. Entonces lo que hacemos nosotros, los docentes, es hacemos preguntas metacognitivas, ¿sí? Preguntas que orienten a la reflexión, una reflexión crítica, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos ya del tema, ¿no? Y lo que no queremos es darle la respuesta, darle la píldora para que ellos ahí recién hagan el trabajo, sino que ellos ya han buscado, ellos ya tienen su recurso, los que no, la función de nosotros es, a partir de las preguntas, porque nosotros sabemos ya las carencias, las preguntas, poder ayudar a que ellos puedan encontrar sus propias conclusiones, sus propias respuestas a partir de su entendimiento. Y si identificamos que el concepto de raíz está erróneo, comprendido, pues ahí sí podríamos intervenir ya de forma más directa, clara, ¿no? De lo que dice tal, en tal momento, tal ejemplo, y ahí sí nosotros podemos intervenir, pero que eso no sea el 100% de nuestro acompañamiento, de nuestra retroalimentación, ¿sí? Que sea parte de, pero gran parte va a ser las preguntas metacognitivas, que a partir de ahí ellos encuentren una forma de comprender sus ideas, ¿bien? Más allá de las preguntas y de la retroalimentación, del feedback que el docente puede ejercer, hay un espacio bastante marcado que es el trabajo en equipo. Y en el trabajo en equipo, ahí podríamos abordar diferentes técnicas para que el equipo tenga éxito. O sea, queremos que el equipo pueda desarrollar su actividad, su proyecto con éxito, ¿bien? Y que ellos puedan cumplir lo que se han propuesto. ¿Cómo hacemos que ellos tengan éxito en este espacio de coaprendizaje? ¿Qué podríamos hacer nosotros docentes? A ver, ¿algunas ideas tienen? ¿Preguntas? Para el coaprendizaje, que es el espacio ya de trabajo en equipo, nosotros debemos identificar claramente con quiénes estamos trabajando.
O sea, ya hemos tenido momentos para poder conocernos, ¿sí? Conocer sus aspiraciones, expectativas, pero a nivel pedagógico es indispensable saber cómo ellos se relacionan, qué estilos de aprendizajes ellos han desarrollado. Entonces, hay diferentes tests que ya están validados y podemos encontrarlo en la web que podríamos aplicarlo, que es los tests son una fotografía de cómo ellos se encuentran ahora. Entonces, lo que me ha funcionado y funciona bastante para desarrollar los trabajos en equipo es aplicar un test, el test DIGS. ¿Han escuchado una vez? A ver, voy a colocarlo aquí. El test DIGS. No, Ada dice que no. Entonces, si es que no, comencemos a buscar, a indagar, investigar sobre el test DIGS. ¿En qué consiste? Bueno, muchos de estos tests se han realizado en el campo social para poder medir las relaciones humanas. Y esto lo enfocamos en el campo educativo para poder medir cómo las personas, cómo los estudiantes se relacionan, ¿sí? ¿Cuál es su estilo más predominante? Porque recordemos que todos tenemos de todo, ¿sí? Claro, pero a lo largo de nuestra vida, a partir de la cultura, a partir de las experiencias que hemos estado expuestos y cómo lo hemos resuelto, hemos desarrollado una forma de más predominante. Entonces, para poder mapear esa forma más predominante, es el docente y se recomienda aplicar test. Entonces, este test DIGS, para poder identificar cómo los estudiantes se van a relacionar. Y esto es indispensable porque, pues, trabajo en equipo es un acto social y por ende es indispensable poder saber y poder equiparar la cancha, ¿no? del espacio, del aula, con integrantes de equipo que puedan tener éxito en sus relaciones y por ende alcanzar el objetivo de tener un buen trabajo, ¿no? Alcanzar y cubrir la rúbrica de aprendizaje, tener una muy buena experiencia de aprendizaje, ¿no? Y por ende que ellos cumplan sus propósitos de aprendizaje. Entonces, queremos eso, comencemos y probemos. Mucho de lo que vayamos a conversar es ensayo y error. No siempre los test van a tener el 100% de confiabilidad. Puede tener un grado de confiabilidad, pero es indispensable probarlo. Y si nosotros estamos observando a ese equipo y no va muy bien, vamos a ir cambiando, ¿no? Porque hay otros factores que ningún test te lo va a medir, pero sí lo va a considerar el docente que está ahí de manera presencial. Por eso que nosotros no podemos ser reemplazados por nada, ni por nadie, ¿no? Entonces es indispensable ese aspecto. Luego pasamos a un tercer momento, que es la socialización. En la socialización, ¿qué encontramos? Es un espacio posterior al trabajo en equipo, en donde los estudiantes, después de haber trabajado arduamente, investigado, construido el producto o la ficha o las actividades, ¿no? Y el docente haya visitado, haya hecho esta revisión, haya acompañado grupo por grupo, ¿verdad? Y los haya orientado. En la socialización es la puesta en escena de lo que hayan hecho. Entonces, es la puesta en escena de los equipos. ¿Cuántos equipos podríamos tener en clase? 5 equipos, 7 equipos, ¿ok? 7 equipos, de repente, dependiendo de la cantidad de estudiantes, 25 estudiantes, 30, 35, escuela pública o privada, va a depender bastante de la demanda, que la zona geográfica, ¿sí? Rural, urbano. Entonces, eso depende de esos factores, ¿bien? Pero la puesta en escena siempre debe estar como un punto crucial para cerrar este ciclo de aprendizaje invertido. ¿Por qué? Porque es en la socialización donde el estudiante va a ir a demostrar ese nivel de competencia, sin mencionar que logra la competencia, porque la competencia no se logra en un año determinado, sino a lo largo de todos los años, sino que va a ir desarrollando estas capacidades según el estándar, según el nivel
según el ciclo establecido. Entonces, esa es la socialización. Y es en la socialización donde el docente tiene un rol importante también, que es el rol de dar esta retroalimentación después de haber escuchado al equipo o al líder o a todo el equipo presentar su trabajo. ¿Sí? Entonces, es indispensable que a partir de la rúbrica o el tipo de instrumento de evaluación que hayas construido antes de poder evaluar la socialización, ya los equipos tienen conocimiento, ¿no? Para poder realizar el coaprendizaje, ellos ya saben cómo van a ser evaluados. Ya se le ha compartido la rúbrica o la lista de cotejo del producto o del proyecto que van a realizar, o como parte del proyecto, o como un entregable del proyecto. Entonces, ellos tienen conocimiento, ya tienen consigo la rúbrica de aprendizaje, indispensable. O sea, si tú comienzas una clase sin tu rúbrica de aprendizaje, es como que ir a la deriva, ¿sí? Es como ir a la deriva. Los estudiantes no van a saber cómo van a ser evaluados si es que en esa sesión se va a hacer algo, un producto que se entiende y se recomienda que en todas las sesiones haya un producto de aprendizaje, ¿sí? Entonces, a partir de ese producto de aprendizaje, pues está consigo la rúbrica o el instrumento. Yo recomiendo que una rúbrica de aprendizaje, sea holística o analítica, pues se pueda establecer para una evaluación de producto final, ¿sí? Porque una rúbrica suele ser mucho más detallada, hay descriptores, ¿sí? Hay nivel de desempeño, hay un nivel detallado de cada uno de sus descriptores que cumple la función de retroinformar. O sea, la misma rúbrica ya te dice qué cosa, cómo alcanzar tal criterio, qué hacer, ¿no? Y tener esa gradualidad dependiendo, ¿no? En inicio, en proceso o logrado, ¿no? Algunos también colocan otra columna de sobresaliente, ¿ok? El sobresaliente, recordemos que el sobresaliente suele usarse más y se suele usar más para áreas, por ejemplo, como el inglés o algún tipo de deporte, educación física, ¿no? Porque se entiende que podríamos tener en un aula, pues, estudiantes que, como parte de su actividad extracurricular o familia o cultura, ¿cierto? Pues han tenido que desarrollar otras habilidades, ¿no? Y están por encima de el idioma, por ejemplo, o alguna danza, algún arte, algún deporte. Entonces, se suele usar más en esas dos áreas respecto al sobresaliente, ¿no? Pero recordemos que el mensaje no es estresar a las familias a que los niños tengan puras A's, ¿no? Con que ellos hayan logrado, están dentro de lo esperado, ¿sí? Entonces, el A vendría a ser un nivel logrado, es el nivel logrado, ¿no? Y eso es a donde debemos apuntar, ¿bien? Para no, y luego como resultado, pues tenemos casos de frustración, porque los niños se frustran, porque tienen una A y no una D, ¿no? El mensaje erróneo que le damos a las familias también de tener un AD, el AD es mucho mejor que el A, cuando el A implica haber logrado esa competencia o haber logrado esa capacidad. ¿Ok? Bien. Esto funciona tanto para primaria como secundaria, y ya secundaria está en la forma literal de evaluación. ¿Ok? Entonces, eso aplica para todas las áreas. Bien. Para todas las áreas y principalmente sobresaliente, según los casos que he visto, funciona más para artes, matemáticas, disculpen, artes, educación física o idiomas. ¿Sí? Ya por las razones que ya les expuse. Entonces, en la socialización, el estudiante ya sabe cómo va a ser evaluado, porque ya tiene la rúbrica de aprendizaje, o el instrumento, la lista de cotejo, el checklist ya tiene, con los criterios bien definidos, ¿sí? Sobre cómo se va a evaluar. Entonces, ellos ya van a la socialización, ellos ya van a exponer, ya saben cómo van a ser evaluados. Y sin embargo, si bien ellos pueden tener el instrumento, lo pueden tener, pero no lo han leído de repente o no lo han comprendido. Y es por ello que en el coaprendizaje es un espacio donde le debemos dedicar bastante tiempo. O sea,
le debemos dedicar entre 60 90 minutos, ¿sí? Dependiendo las horas que ustedes tengan en sus cursos. Por ejemplo, Ciencia y Tecnología es un curso que puede tener 6, 7 horas a la semana de repente, dependiendo el colegio, ¿ok? Pero suele tener entre 6 horas, 5 horas. De repente en una escuela pública, ¿no? Ese rango de tiempo, 6 horas, ¿no? Matemática también, 8 horas, ¿cierto? Comunicación igual, ¿no? Entonces, eh, tienen que ir viendo y dedicarle las horas semanales, ¿no? A este espacio. Entonces, una sesión de clase podría tener estos momentos por día, ¿no? Entonces, y es el trabajo de una semana, no va a ser el trabajo de 45 minutos, ¿no? Entonces, es importante también cuando trabajamos por proyectos, ¿no? Tener estos tiempos bastantes lapsos para que los estudiantes tengan la facilidad y el espacio para que puedan indagar, para que puedan buscar y luego ya ir ajustando las fechas de entregable, ¿ok? Las fechas de entregable. Pero todo ello dentro de un marco de planificación de temas que deba avanzar, ¿no? Según la planificación, según el libro del Estado, de repente, que yo tengo, según el libro de la escuela que la escuela ha adquirido, que los padres han decidido realizar. Entonces, si tengo un esquema ya establecido, también en base a ese esquema y los proyectos que están dentro, y al final el docente es quien eh, puede ayudar a que sea flexible esa planificación, ¿sí? Y con ello vamos a ir cerrando el ciclo de aprendizaje. Ahora les voy a mostrar de forma detallada cómo vemos estos pasos, ¿bien? Ay, disculpe. Ya. Bien. Para que tengamos una planificación exitosa, se entiende exitosa porque cumplo muchos de estos pasos, ¿sí? Indistintamente sea el orden, porque va a variar según el contexto, ¿sí? Entonces tenemos el paso número 1, identificar las necesidades del estudiante. O sea, yo para planificar, y esto aplica para mi planificación de aula, de sesión, aplicando el Flip Learning, las necesidades de estudiantes. O sea, ¿cuál es la situación en donde ellos se van a enmarcar para la sesión de clase? Y ahí hablábamos, por ejemplo, una situación significativa, una problemática, pregunta desafiante, pregunta retadora. Y aquí el propósito es, ¿qué quiero que aprenda? ¿Okay? Ahí vamos a colocar la competencia, que ya por ende se entiende que a partir de la tabla de contenidos va a desarrollar tales capacidades y estas responden a la competencia, ¿sí? ¿Ok? Y mis desempeños que deben ser precisados, ¿no? Porque en el currículo nacional está el desempeño tal en bloque, ¿cierto? Debemos precisarlo y del desempeño sacamos los criterios, ¿sí? Entonces, ustedes tienen ya toda una matriz de competencias, capacidad, desempeño según el currículo nacional, desempeño precisado, ¿correcto? Ya, si ustedes llegan al desempeño precisado, va a ser mucho más fácil luego establecer las actividades, ¿no? Porque las actividades ya es la consecución de los temas. A partir de los temas, desarrollo la actividad. Y luego establezco una columna de mi instrumento de evaluación, antes de los criterios, ¿no? Los criterios de evaluación según la actividad y por ende el tipo de instrumento. Yo recomiendo que se use una lista de cotejo para cuando desarrollemos actividades de proceso, que son actividades mucho más cotidianas. En el día, en la sesión podemos tener 2 actividades, 3 actividades, ¿no? Pero para una presentación de un proyecto o algo que aborde la consecución de varias sesiones, ahí podremos desarrollar una rúbrica de aprendizaje que es mucho más elaborada, el docente le toma mucho más tiempo, los escritores, los niveles de desempeño, ¿no? Los criterios, la competencia que esto desarrolla, ¿ok? Eso tenerlo claro. El paso número 2, que es planificar la estructura de la clase. Los momentos, las secuencias, están ligadas bastante con los propósitos de aprendizaje. Entonces,
La idea es, ¿qué secuencia de actividades debo utilizar? Actividad para el momento autónomo. ¿Qué actividad van a tener que realizar? Entonces, la actividad es desarrollar una infografía, pero para desarrollar infografía, ¿qué deben hacer? Revisar tal video, visualizar, van a tener que hacer una lectura de esta infografía, y a partir de la revisión de lectura, del video, ¿sí? Del texto, tienen una actividad autónoma, ¿no? Una microactividad que el docente debe diseñar esta actividad teniendo claro que el estudiante se encuentra solo o se encuentra acompañado con alguien, ¿cierto? Y es una actividad que debe ser de fácil y sencillo, debe ser bastante práctica, o sea, ligada a un subtema, ¿sí? No va a ser una actividad grande, porque se entiende que todavía no he recibido pautas de trabajo en equipo que lo va a hacer en la parte en la co-creación, ¿sí? En el coaprendizaje, que ya es la clase presencial. En el paso número 3 ya definimos las actividades. Y son actividades, ¿sí? Como ya les dije, actividades que el estudiante puede hacer solo, ¿sí? Y luego en el paso número 4 diseñamos momentos sincrónicos, o sea, el momento presencial, ¿no? Este esquema está diseñado para espacios virtuales o híbridos. Ahora ya pasamos todo a lo presencial, entonces ya lo convertimos a diseñar momentos presenciales. ¿Y qué fase es? El segundo momento, que es el coaprendizaje. Y ahí sí es indispensable que ustedes sepan qué recursos físicos, materiales o tecnológicos van a usar. Si estoy en una clase virtual, ¿qué recurso tecnológico voy a usar? Una presentación, un Canva, un Flipgrid, un video, una charla, ¿ok? Una infografía, un texto, un artículo científico. Si estoy en una clase presencial, ¿sí? ¿Qué recursos físicos han debido traer los estudiantes a partir de la indicación brindada con anticipación? En el paso número 5, ya diseñamos la actividad de cierre. Ojo, ¿cuál vendría a ser la actividad de cierre? Es la tercera fase, que es la fase de socialización. Ya es la puesta en escena, o sea, el equipo va a dar a conocer la experiencia y el producto, o sea, va a exponer sobre qué consistió el trabajo o el producto de aprendizaje. Bien, entonces, si lo ha hecho en clase, va a presentar su papelógrafo, sus recortes, su gráfico, su organizador, ¿no? Que lo ha hecho en equipo, sus tablas, dependiendo de la actividad del libro. Entonces, todo ello es la parte ya de representar. Entonces, aquí vamos a priorizar ¿qué cosa? Espacios de reflexión, ¿no? Aquí aplicamos la escalera según Rebeca Nijovic, ¿no? Que nos comenta sobre la retroalimentación, la evaluación formativa, en donde a partir de preguntas metacognitivas que el docente va a tener que realizar, el estudiante encuentra una manera comprensible según su entendimiento referente al tema que están desarrollando, ¿sí? Entonces es un nivel mucho más reflexión crítica que queremos alcanzar, no tanto la descriptiva, ¿bien? Entonces, para hablar de diseño, de sesiones de aprendizaje, diseño de experiencias, debemos tener claridad sobre cuáles van a ser nuestros fundamentos. O sea, cuál es el fundamento y la relevancia de aplicar un flip learning como tendencia en el diseño de aprendizajes, diseño de experiencias de aprendizaje. El fundamento es que cuando no aplicamos un flip learning, ¿sí? Solemos dar más espacio a una clase tradicional. Y no quiero decir que la clase tradicional sea mala. Claro que tiene espacios muy importantes. Sin embargo, con las últimas tendencias, y esto es una tendencia en educación, queremos fomentar el trabajo en equipo, las habilidades blandas, la autonomía, el pensamiento crítico. Entonces, si tú quieres alcanzar estas habilidades del siglo XXI, la pregunta que debes hacerte es ¿cómo? O sea, como ideal está muy bien, pero la pregunta es ¿qué tienes que hacer para alcanzar eso?
Entonces, el docente establece estos parámetros. Entonces, en una clase tradicional, ¿qué solemos ver en sesiones de aprendizaje? En una sesión de aprendizaje con una taxonomía o haciendo uso de los verbos taxonómicos según Bloom, una clase tradicional, yo que soy su director, que soy director o que soy acompañante pedagógico y quiero revisar la sesión de aprendizaje y veo y quiero definir si esta sesión sigue siendo tradicional o es una sesión aplicando alguna estrategia diferente, ¿no? Entonces yo veo que mi sesión de clase, veo que en clase, en el aula, voy a priorizar espacios para que los estudiantes conozcan, que puedan describir, que puedan comprender. Entonces le daré más tiempo a mi clase expositiva, ¿sí? Entonces tendremos 1 hora y media en donde el docente establece una clase mucho más directa, expone, presenta sus libros, el estudiante repite, memoriza, habla, ¿no? Entonces sigue ciertos comandos, ¿no? Y que más bien, casi en los 10, en los 15 últimos minutos, termina mi clase, dejo la actividad, ¿no? Para la casa, ¿ok? Para la casa y al día siguiente deben traer su cuaderno ya hecha la actividad, ¿no? Entonces, eso es una forma tradicional de cómo se ha estado desarrollando en los últimos años, antes de pandemia. Y yo sé que ustedes no hacen esto, ¿no? Ustedes, yo sé que ustedes, como están interesados desde ya en este curso y en los demás, ustedes tienen otra mirada, una mirada diferente, esa mirada que queremos lograr. Y en esa mirada tenemos pues nuestra taxonomía, que hablamos de una taxonomía de aula invertida, el Flip Learning, en donde en el aula nuestro anhelo, queremos que en el aula los estudiantes puedan desarrollar procesos cognitivos de orden superior, ¿ok? De orden superior. Es decir, que ellos puedan aplicar, que ellos puedan analizar, que puedan evaluar y que puedan crear como el peldaño más alto, ¿no? La evaluación y la creación. Entonces, si los estudiantes logran en una semana de clases, logran crear productos y a partir de ahí socializan y abren un espacio de reflexión crítico a partir de preguntas metacognitivas, vamos realmente a desarrollar habilidades del siglo XXI. Y vamos a, para generar y fomentar la gestión de la autonomía y el uso de las tecnologías, que son competencias transversales en el currículo nacional, de las 31 competencias, la 28 y la 29, ¿cierto? Tenemos pues estos momentos. Fuera del aula tenemos espacios para que comprendan y para que conozcan. Es decir, yo puedo brindarle al estudiante una infografía de contenido teórico sobre la tipología, ¿cierto? De tal tema, y ya estaría dándole el espacio al estudiante para que pueda conocer, para que pueda identificar, ¿no? Si yo le brindo un video sobre una charla TED, sobre un video informativo, y luego le establezco una microactividad con preguntas claves, ¿sí? No preguntas de verdadero y falso, sino preguntas abiertas de desarrollo o que puedan hacer un video explicando algo, ¿no? Yo puedo ir observando qué tal el nivel de comprensión, ¿ok? Y con ello estaría cubriendo el espacio de que son verbos o que son procesos cognitivos de orden inferior. Como dije, en estos dos grupos dentro de la taxonomía hay grupos de verbos de orden inferior y de orden superior. No quiere decir que uno sea menos y el otro mejor. No, sino que esto es secoidal, ¿sí? O sea, debemos pasar primero, ¿no?, por procesos cognitivos de orden inferior o de baja demanda cognitiva, también se llama, hasta llegar a la creación, que son verbos de alta demanda cognitiva, son verbos de orden superior, ¿sí? Donde pues está relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible y las habilidades del siglo XXI. Ok, entonces hay algunas ideas importantes sobre el Flip Learning.
Primero que el diseño de actividades deben ser resueltas por los estudiantes y las consignas deben ser claras, bastante precisas, cortas y claras para que el estudiante de forma autónoma en clase antes de la clase presencial lo pueda hacer. Con acompañamiento de papá o mamá o sin acompañamiento dependiendo el nivel, ¿no? El ciclo 3, ahí creo que sí necesita acompañamiento, primero o segundo grado de primaria, ¿no? Y ya lo demás de ciclo 4 en adelante hasta el séptimo, ¿verdad? Lo pueden hacer de forma autónoma al 100%. Entonces, la aula invertida es una estrategia que invierte el entorno del aprendizaje tradicional. Vamos a invertir de lo que hacíamos la teoría a la hora y media en clase, lo invertimos y fortaleciendo la gestión de la autonomía y el uso de las TICs. Para ello hay momentos de las que ya hemos hablado, pero aquí está bien resumido. Miren, y aquí está con verbos, mucho más práctico también. Por ejemplo, tenemos momentos de la clase invertida. Antes de, ¿qué debemos hacer? Priorizar un nivel de comprensión. O sea, que ellos comprendan la teoría. Que ellos puedan recordar, o sea, que puedan definir, que puedan listar, que puedan memorizar y repetir. O sea, si yo le doy estos recursos para que logren estos niveles, estamos ok, de forma autónoma, mucho mejor. Y en clase son los procesos cognitivos superiores, en donde van a tener que usar, demostrar, categorizar, relacionar fichas de trabajo, ¿sí? Preguntas, va a tener que juzgar, defender, validar, ¿sí? Espacios donde ellos puedan demostrar estas habilidades son estrategias ya de actividades. Que puedan construir, que puedan diseñar y que puedan disimular. Entonces, a continuación voy a compartir cada una de estas fases, ¿sí? Para que podamos observar lo siguiente. Bien. Voy a compartir la fase 1, que es el autoaprendizaje, la fase 2, que es el coaprendizaje, y la fase 3, que es la socialización, ¿sí? Entonces son las 3 fases, y en base a estas fases les voy a compartir un esquema en foto para que ustedes lo tomen en consideración, y esto lo puedan trasladar a su planificación de clase. Comenzamos entonces con la primera fase, que va a priorizar el aprendizaje autónomo. Miren, en nuestra hoja de trabajo, ¿sí? ¿Qué tenemos en en la primera fase, que es el autoaprendizaje? Primero, entendamos que el estudiante ejerce un aprendizaje autónomo. O sea, el estudiante está fuera del aula antes de la facilitación o antes de la clase presencial. Y para ello debo preparar recursos tecnológicos, videos, PDFs, debo preparar infografías, imágenes y con preguntas que orienten a la reflexión y una microactividad que sea sencilla, bastante práctica para que esa sea la evidencia de aprendizaje autónomo. Siempre hay una evidencia. ¿Ok? Y pues todos estos recursos sean gestionados a través de las fuentes. Fuentes que ustedes han curado, han investigado y han escogido. Para ello, tenemos esta primera tabla. Esta tabla usted lo puede incorporar y lo puede modificar, por supuesto, y lo puede incorporar a su sesión de aprendizaje. Tenemos la fase de autoaprendizaje. Solemos colocar el tiempo estimado, ¿no? Recordemos que el autoaprendizaje podría tener un espacio y podremos estimar, ¿no? Entre 1 hora, ¿no? Que es el tiempo estimado que el estudiante podría trabajar durante la semana o antes de ingresar a la sesión. Para ello es una actividad bastante corta, o sea, debe haber recursos cortos de 3 minutos, de 1 minuto, son microcápsulas, si es que yo quiero colocar videos, o el uso o la revisión de infografías muy cortas, de 1 página, 2 páginas, o lecturas de 3 a 4 páginas, no más. Entonces son recursos bastante prácticos, bastante resumidos, que va a orientar. Si es con gráfico, mucho mejor. Si es con ilustraciones
Y si es multimedia, creo que va a reforzar los diferentes canales de aprendizaje. ¿Ok? Y recordemos que no solamente son los recursos en sí, sino que hay una microactividad. Y esta microactividad podría enlazarse con una consigna bastante clara, con una pregunta desafiante, que requiera haber revisado, haber leído, haber observado tales recursos. Y también podría colocarse aquí el link para que cuando tengamos nuestra sesión sea mucho más fácil darle clic y poder compartirlo. Bien, ahí está el tipo de link de almacenamiento. Y en la última columna tenemos la valoración, que podría estar aquí claramente los criterios que se van a evaluar, ¿no? Si voy a pedir de repente que haga un video, ¿no? Entonces voy a establecer unos criterios generales respecto al video. Consideraciones, podría colocarlo también. El tiempo, el dominio, ¿no? La disposición, la temática, dependiendo bastante de la microactividad. Ya hablo de microactividad, es decir, un solo producto que van a tener que realizar los estudiantes de forma autónoma, con ayuda o sin ayuda, acompañamiento de un familiar. ¿Sí? Luego tenemos el coaprendizaje, que es la segunda fase, que es la fase de aprendizaje colaborativo. Ojo, ¿ah? En esta fase ustedes tienen lo siguiente. Primero, que es una fase de trabajo en equipo arduo, muy, muy activo. ¿Sí? Es un espacio de trabajo en donde los equipos realizan sus proyectos. Entonces, después de haber entendido, haber comprendido en casa, en clase surgirán más preguntas. Y es por ello que el rol docente cambia. El rol docente va a ir visitando, acompañando, absorbiendo dudas, ajustando ciertos criterios, ciertos contenidos que no quedaron claros, ¿sí? Si es que observo que es común en todos los equipos, entonces hago una pausa en todo el aula y pues dedico unos minutos a poder aclarar ello. Pero son unos minutos, ya no dedico media hora, una hora, como cuando lo dedicaba cuando hacía una clase presencial, una clase tradicional. ¿Sí? Y luego, pues, puedo establecer ya las actividades. O sea, ¿qué van a hacer en clase? En clase van a usar tales recursos, ¿sí? Van a emplear ciertos materiales, ¿sí? Se van a agrupar y van a presentar tal producto o tal proyecto. Se establece todos esos tiempos y el entregable que van a realizar. Entonces tenemos este esquema. Mire, en esta tabla se identifica claramente la fase, que es el coaprendizaje, el tiempo, ¿no? Recordemos que si tengo a la semana 6 horas, ¿no? Entonces prioricemos que dentro de esas 6 horas que son pedagógicas, pues establezcamos pues el tiempo de horas pedagógicas de 45 minutos aquí durante la semana, o sea, que tenga la mayor cantidad de horas, porque es el espacio de aprendizaje mucho más rico, entonces va a demandar más tiempo. Puede demandar 2 sesiones de las 4 que tenemos durante la semana, por ejemplo. ¿Sí? Y luego, ¿qué nos pide la tabla? Identificar la actividad. Aquí con nombre, o sea, la actividad y establecer qué harán. O sea, no solamente el nombre de la actividad, sino qué va a hacer. Redactar, va a tener que escribir, va a tener que grabar, ¿no? Va a tener que ejemplificar. Entonces, las actividades lo colocan aquí. Y la descripción es el cómo lo van a hacer. Porque esta es una hoja de ruta ya. Ya es una hoja de ruta de cómo y qué necesitan para desarrollar esa actividad colaborativa, que es 100% en equipo. Y pues en la parte de medición, puedo ir colocando el detalle, los links, por ejemplo, ¿no? De cómo, dónde, por ejemplo, se puede almacenar todo lo que vayan haciendo. Cuando desarrollamos los proyectos, por ejemplo, suele trabajarse con el Flipgrid, ¿no? O algún espacio de almacenamiento. Pero el Flipgrid ayuda bastante porque nos permite sistematizar con videos la experiencia día a día del proyecto.
Entonces aquí colocamos el espacio, el link, ¿no? Para poder trabajar y poder desarrollarlo. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a la socialización, que es la tercera fase. Socialización y transferencia. O sea, es la fase en donde el equipo va a mostrar al público, al docente, va a evidenciar el logro de tal capacidad, tal desempeño, ¿sí? Según los criterios establecidos. Entonces, ¿qué necesito? Primero saber que en esta fase voy a conocer el producto final o los productos de aprendizaje ya sistematizados. A lo largo de las 2 semanas de trabajo arduo, llegamos a socializar el producto, ¿sí? Ya tener la versión final. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Retroalimentar. Hacer una retroalimentación crítica a partir de preguntas metacognitivas que puedan fomentar el pensamiento crítico, pensamiento divergente, la reflexión a partir de lo elaborado. Entonces, ¿qué espacios necesitamos para que esta socialización sea una socialización 100% transparente? O sea, haciendo uso de diferentes modalidades. Se recomienda que el docente pueda gestionar un espacio de almacenamiento, por ejemplo, un Google Drive, ¿sí? O un Flipgrid, ¿no? En donde el estudiante puede ir almacenando la socialización, el producto final, en un espacio colaborativo, donde todos pueden ingresar y todos pueden observar hasta retroalimentar. Es un espacio bastante rico y eso está dentro de los recursos. Y miren, entonces tenemos este ejemplo de la fase número 3, que es la socialización. ¿Cuánto tiempo le solemos dar a la socialización? Suele ser los últimos 45 o 30 minutos, dependiendo el tiempo que le vamos a proporcionar a cada equipo en socializar, ¿sí? Entonces suele ser ese tiempo estimado. Y luego el recurso electrónico, ¿no? En la socialización solemos colocar, por ejemplo, los links en donde va a estar almacenado esta PPT de presentación, o los videos donde se observa el progreso de cada uno de los productos presentados en la socialización. Y finalmente, recordemos que en la socialización desarrollamos una evaluación, una retroalimentación ya final del producto. Entonces, cabe la oportunidad aquí colocar el instrumento, sea una rúbrica, que recomiendo yo que sea una rúbrica para cuando sea un producto final, o un instrumento, una lista de cotejo, por ejemplo, un checklist, para las actividades procesuales. Y con ello estaríamos cerrando el ciclo de aprendizaje invertido. ¿Ok? Entonces, para que ustedes puedan establecer estos momentos importantes en toda socialización, la empatía es clave. El estudiante que desarrolla aprendizaje invertido, ¿sí? A partir del proceso de aprendizaje, va a desarrollar empatía, porque a partir de las interacciones, el trabajo en equipo, va a ir fortaleciendo su nivel de comunicación. La autonomía en el momento de coaprendizaje, en el momento de autoaprendizaje. La resiliencia en el espacio colaborativo, ¿no? En el trabajo en equipo, en donde establecemos y comprendemos diferentes momentos, ¿sí? Con nosotros mismos también vamos a ir lidiando con nuestro temperamento. Entonces es muy importante. Y esto enmarcado en un espacio de colaboración presencial y también virtual. Muy bien, entonces, en base a lo expuesto, hay algunas preguntas, dudas, antes de pasar al Kahoot y poder hacer la parte teórica, práctica. ¿Me avisan?
Muy bien, entonces vamos a continuar. He preparado un Kahoot, ¿sí? Para poder afianzar estos conceptos, enriquecerlos con otros, importantes también de los que se habla cuando hablamos de el flip learning, la aula invertida. Entonces son 10 preguntas, pero son 10 preguntas bastante, son interesantes, bastante prácticas. Vamos a dar pausa cuando obtengamos los resultados y vamos a abrir un espacio también de discusión. Ustedes compartirán sus apreciaciones y sus respuestas. Bien. Yo les pido que participen, son 52, así que se entiende que la mayoría va a poder entrar. Entonces, ahí les pido bastante orientación. Ahorita veo el chat, he visto que han estado escribiendo, ¿bien? A ver. Ya. Por favor, aquí está el ping. Lo voy a copiar el link para que ingresen de frente. Ajá, ahí está. Voy a leer el chat. A ver cuáles han sido sus consultas, preguntas. Sí, Katherine, yo también, la presentación también ha estado centrada, ¿ah? Quizás sea un problema del celular, donde están conectándose. Estuvo bien, sí, sí. Igual, esta presentación es de mi autoría, o sea, yo lo he hecho, entonces yo lo puedo compartir. Por esa parte lo voy a subir al Google Classroom, ¿ok? Lo voy a subir porque sí es mío, entonces yo lo he sistematizado y todo, entonces yo lo puedo compartir. Por esa parte, igual tienen la grabación de la sesión para que puedan ir revisando. Por favor, ingresen a este Kahoot, son 10 preguntas, pero son 10 preguntas que vamos a cerrar este ciclo de aprendizaje invertido con algunas ideas que no hemos visto en la sesión, pero que sí es importante tocarlo. Muy bien, entonces vamos a participar los que se han registrado y los que no pueden ingresar por X motivos, por favor, participen por el chat. Bien, por el chat participen y dando la respuesta. Comenzamos entonces. ¿Con qué otro nombre
Es conocido el free learning, el free classroom, el aula invertida. A ver, digo, ¿no? Ah, el free classroom. Todos, 28, 18, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aula invertida, exacto, ¿no? Muy bien. Comenzamos. Siguiente. Se va elevando, ¿ah? Miguel, perfecto. ¿Ya? Ahora, esta vale puntos dobles. ¿Cuáles de las siguientes opciones son pilares básicos del Flipped Classroom? A ver, ¿cuáles son los pilares? Muy bien, estamos ahí en línea. Primero, los pilares importantes, ¿sí? Entendemos que una cultura de aprendizaje centrada en el estudiante es un pilar base, porque pues si estamos priorizando momentos como, por ejemplo, el autoaprendizaje, el coaprendizaje, que ellos puedan construir, crear, ¿sí? Y que ellos finalmente puedan socializar, estamos centrando esta cultura en el estudiante, ¿no? ¿Por qué un ambiente flexible? Porque el ambiente flexible pues está muy relacionado con los tiempos, ¿sí? Por eso que se recomienda que el coaprendizaje eh, esté dentro de 2 horas de clase académicas, ¿no? En donde establezcamos también sesiones en donde acompañamos a los estudiantes en equipo y vamos a ir observando y ajustando en la parte teórica o conceptual a medida que ellos vayan avanzando y realizando sus trabajos, ¿sí? Entonces sí es un ambiente flexible. ¿Alguien más quiere acotar alguna idea respecto a estos pilares? A ver, vamos a observar el chat, ¿bien? Exacto, María Luz. Sí, centrado en el estudiante. Muy bien, continuamos. Ajá, Dani está en el podio. Puntos dobles igual. Elija los componentes que integran un aula invertida. Ok, muy bien, ahí está. Tenemos un espacio de ¿qué? De habilidades de pensamiento, por supuesto. Estas habilidades de pensamiento se desarrollan tanto en el autoaprendizaje, cuando desarrollamos la microactividad, la consigna, la pregunta desafiante, ¿no? Y los recursos. Luego, la parte de aprendizaje basado en proyectos también integra, es un componente porque pues en clase se va a ir trabajando el producto, ¿sí? La actividad en equipo. Y le damos un tiempo estimado de entrega. Y luego tenemos la demostración, ¿no? En la demostración, que es la fase de socialización, en la puesta en escena y abrimos un espacio también de feedback. ¿Cuáles de las siguientes herramientas nos ayuda a crear actividades para los estudiantes?
Perfecto, muy bien. Ajá. El Kahoot es una de las herramientas que nos ayuda a crear actividades para los estudiantes, haciendo uso de recursos abiertos, en este caso, recursos TIC, ¿sí? Entonces, el Kahoot nos ayuda a poder desarrollar estas actividades. Ahora, recordemos que el Kahoot va a fomentar para consolidar este conocimiento, ¿sí? Consolidar el conocimiento. Porque otra forma también de poder evaluar o valorar es la puesta en práctica, la socialización, las exposiciones, los sociodramas, los sketches, ¿sí? Que es una forma también que tiene el docente a partir de la observación y la presencialidad poder valorar. Pero si queremos consolidar estos conceptos, afianzar mejor la parte conceptual, temática, el Kahoot es ideal para desarrollarlo porque pues estamos incursionando también en un aspecto de recompensa, de puntuación, ¿sí? Es importante ello. ¿Qué son los REA? A ver, conocimiento previo. Muy bien, recursos educativos abiertos. Y pues los recursos educativos abiertos, cuando desarrollamos un espacio de coaprendizaje, se recomienda que los estudiantes accedan, ¿no? Y tengan de primera fuente estos recursos en fuentes confiables y que puedan usarlo, disponer, que puedan modificarlo y que puedan crear finalmente un mismo recurso, ¿no? Un recurso propio. Entonces, también nos ayuda a poder fortalecer la investigación con estos recursos abiertos, ya sea en un video, ya sea en una fuente bibliográfica. Es indispensable cuando ustedes también comparten para el autoaprendizaje, que es la primera fase, que sean recursos abiertos, videos, enlaces, que tengan esta licencia, ¿no? Para que ellos puedan usarlo y disponerlo. Ok, tenemos puntos dobles. Mencione una ventaja principal de usar recurso educativo abierto. A ver. Tenemos aquí disponibilidad de los recursos en cualquier momento y en cualquier lugar. Exacto. Es por eso que cuando de repente ustedes puedan crear su propio recurso, su propio REA, ¿no? Colocarlo de manera abierta, sin ningún tipo de restricción, ¿no? Y para que los estudiantes puedan también en cualquier momento ir subiendo sus materiales. Por ejemplo, el Flipgrid es un recurso educativo abierto, no necesita ningún tipo de licencia, costo y puede usarse de manera libre y masiva. ¿Cuál es el enfoque que se basa en las cualidades que posee cada estudiante para interactuar y aportar con ideas? ¿Cuál es ese enfoque? Exacto.
¿Y por qué el enfoque de aprendizaje cooperativo se basa en las cualidades? Porque el enfoque cooperativo, tal como mostré en una diapositiva, desarrolla la empatía, desarrolla la colaboración, desarrolla la asertividad y la gestión del tiempo, ¿sí? Que son cualidades muy importantes para poder interactuar y aportar con ideas. La confianza también. 8. Tenemos aquí, ¿en qué actividades se centran los modelos educativos tradicionales? Hemos visto en esta pirámide, ¿se acuerdan? En la primera pirámide de Bloom con la clase tradicional. A ver qué me dicen por el chat. Bien, la memorización. Y la memoria no es que no o sea, no es que se tache, o sea, es importante memorizar, o es importante, mejor dicho, y en palabras adecuadas o actuales, es desarrollar la memoria, ¿sí? Pero hay muchas maneras de desarrollar la memoria menos nocivas, ¿no? Y mucho más efectivas. La memoria podemos desarrollarlo a partir de los canales de aprendizaje que cada estudiante puede desarrollar o predominar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estudiantes que aprenden a memorizar cuando hacen una secuencia, ¿no? En educación física hay circuito, entonces se memorizan, ¿no? No porque lo han repetido verbalmente, sino porque lo han hecho de manera reiterada, ¿no? Y han entendido el propósito de, no es hacer por hacer, sino es con algún propósito pedagógico. Entonces, la memoria es muy importante, es más, es clave para el aprendizaje, ¿sí? Pero la memorización sin sentido es el error, ¿sí? Es el error. Luego tenemos aquí también la retención, ¿sí? Obviamente, a nivel conceptual debemos fijar algunas ideas importantes, o sea, si no, no tendríamos sustento de lo que estábamos hablando, o de lo que estoy hablando. O sea, debo haber comprendido y a partir de ahí y la circunstancia puedo ir adecuando y no saliéndome tanto del concepto original, ¿no? Entonces, eso es retención. Y la comprensión, que es a nivel ya, y debemos orientarlo a un nivel reflexivo, ¿sí? Y a nivel conceptual, por supuesto. ¿Ok? 9. Tenemos aquí, por favor, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función de la herramienta Google Classroom? La función de la herramienta Google Classroom, tal como he marcado aquí de color verde, es compartir videos, conferencias, pero el Google Classroom, tal como ustedes lo están vivenciando también para este curso, lo usan para poder gestionar, ¿cierto? Gestionar documentos y que sea un medio de comunicación, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí está abierta muchas posibilidades del Google Classroom, ¿sí? No solamente del color amarillo, ¿ok? De color verde, mejor dicho. ¿Qué rol tiene el docente cuando aplicamos el aula tradicional? A ver, ya en contraposición. ¿Qué me dicen? Ya con esto cerramos.
Muy bien, es impartir conocimientos mediante clases magistrales, ¿no? Entonces, es lo que en educación básica queremos más bien fomentar el trabajo cooperativo en ambientes presenciales, ¿sí? En un ambiente presencial queremos fomentar a partir de esta tendencia que es el free learning, en la fase número 1, la primera fase que es el autoaprendizaje, luego pasar a una co-creación, el coaprendizaje y finalmente la socialización. Las dos últimas fases o momentos se hacen en clase y la primera se hace de forma autónoma. Muy bien, entonces con ello terminamos y el podio queda así. Muy bien, muchas gracias por participar. Tomen captura de este podio. Gracias por participar. Recuerden que tenemos... Ahí está. Ok, voy a compartir aquí. Ya. Voy a estar subiendo algunas preguntas del foro, ¿sí? Y la idea es que ustedes puedan participar tanto de las preguntas durante ese tiempo, ¿no? Desde que han comenzado hasta la próxima semana que ustedes tienen espacio para terminar sus actividades, ¿bien? Que mayormente son preguntas y foros que ya he compartido. Uno, por ejemplo, para la sesión número 2 y la sesión número 3 que se va a habilitar terminando también esta clase, ¿bien? Entonces, nos vemos en la próxima sesión, en la próxima clase. Sí pido bastante compromiso, bastante empeño en poder revisar los materiales que ahora voy a completar, voy a enviar en el aula virtual para que ustedes tengan también un espacio de revisión bibliográfica de lo que estamos trabajando. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos la asistencia de la sesión número 3. Se ha compartido para que ustedes puedan también validar y tener el registro correspondiente, ¿no? Para la calificación del curso y la pronta certificación. Bien. Muchas gracias, un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la próxima clase, que es el próximo miércoles, el próximo martes en el mismo horario. Bien. Gracias. Cualquier consulta lo pueden hacer también por chat.